Ok, muy buenas tardes, queridos compañeras y compañeros, miembros del Consejo Municipal. Muy buenas tardes, querido pueblo de Bagaces. Vamos a dar inicio a nuestra sesión extraordinaria número 165, periodo 2024-2028. Quiero darle la calurosa bienvenida a los funcionarios del INEC, doña Viviana Rodríguez, de la parte de Comunicación, Divulgación y Estadística, a doña Carla Ginesta, de Estadística Demográfica. Igualmente a los compañeros de la Administración, Jessica Pérez Ocampo, por parte del Departamento de Planificación y de Planificación Urbana y Rural, al compañero Pablo Saborido, gestor ambiental, y a la compañera Alejandra Lizondo, planificadora municipal. Antes de iniciar, compañeros, vamos a hacer nuestra oración de siempre y vamos a solicitarle a la compañera Johanna Chávez que nos ayude con la misma. Nos ponemos de pie. Bueno, vamos a orar. Dios y Padre Eterno, te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Bendecimos la sesión del día de hoy y cada uno de los asuntos que vamos a escuchar y de las estadísticas que sirvan para tomar buenas decisiones para el beneficio de nuestro cantón. Pedimos que tú bendigas a Bagaces y bendigas a cada una de las personas en este recinto presentes y bendecimos la sesión de hoy en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Igualmente le doy la bienvenida al compañero Marcos Campos del Departamento de Construcciones, igualmente a nuestro noble ciudadano Ahmed Loaiziga. Bienvenidos todos. Como puntos de agenda, estando presentes los compañeros regidores propietarios, Andrea Alvarado, Johanna Chávez, Alexis Miranda y este servidor, damos inicio a nuestra sesión al ser las 5:35 del día de hoy. Como puntos de agenda tenemos oración, comprobación del quórum y apertura de la sesión. Punto 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto 3, presentación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, con el tema principales indicadores demográficos, sociales, económicos y territoriales relacionados con el Cantón de Bagaces, enfocados en información estadística que pueda servir de base para la actualización, seguimiento y fortalecimiento del Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Bagaces, así como para la definición de prioridades de inversión pública y desarrollo local. Lo someto a votación, compañeros. Lo dispensamos de comisión y lo aprobamos con 4 votos a favor y 0 en contra. Siendo así, entonces pasemos a la audiencia con los personeros del INEC. Tienen ustedes la palabra. Si gusta, se van presentando y... Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Ginesta Campos, soy funcionaria de la Unidad de Estadísticas Demográficas del INEC. En nombre del instituto quisiéramos agradecer muy sinceramente este espacio. La verdad que para nosotros en el instituto es un honor el poder compartir con ustedes un poco de nuestro trabajo. Y igual con el mismo espíritu que escuchábamos en la oración que hacía la compañera, ¿verdad? Que esta información sea de muchísimo provecho para la importante labor que tienen que hacer ustedes en la generación de planes y políticas. Bueno, dentro de la labor que realizamos en la Unidad de Estadísticas Demográficas, tenemos un producto fundamental para la planificación local, que son las estimaciones y proyecciones subnacionales de población, que, como les decía, es un insumo muy relevante, como ahora vamos a conversar, para poder hacer una planificación estratégica, no solo nacional, sino regional y local, tomando en cuenta las necesidades de distintos grupos poblacionales. Ajá. No se preocupe. Apuntador láser. Si vas hacia abajo, vas hacia adelante, vas a lo siguiente. Si es hacia arriba, vas hacia atrás. Ok, no puedo pasar acá. También con sí. eso. Ah, bueno, muy amable.
Muy bien, entonces tal vez antes de iniciar, yo creo que es muy importante que sepamos cuál es el producto con el que vamos a trabajar, entonces entender un poco qué son las estimaciones y proyecciones de población, porque vamos a ver que es diferente a un dato observado. Es una estimación para un periodo y un pronóstico para el futuro, como vamos a ver ahora. El siguiente punto, estoy segura que ustedes son los más expertos y expertas que nosotros en saber cuál es la relevancia de esta información, ¿verdad? Para la planificación. Y creo que el punto más interesante de la presentación es cómo acceder a los productos, ¿verdad? Cómo acceder a esta información, los productos que generamos a partir de las estimaciones y proyecciones. Muy bien, ¿qué son las estimaciones y proyecciones de población? Que de cariño le llamamos EPP, ¿verdad? Porque tiene un nombre muy largo. Entonces, bueno, es importante entender que es el cálculo de la magnitud, es decir, de la cuantía, cuánta población hay en un momento dado, y de la estructura por sexo y edades que tiene esa población. Importante entender que siempre hacemos la reconstrucción del presente, ¿verdad? Con base a una serie de fuentes de información demográfica como censos, encuestas y registros administrativos, hacemos el cálculo de un momento en el presente, que para esta actualización fue el 2022. Con base a esa estimación que se hace del 2022, se hace una reconstrucción hacia el pasado. Si quieres. Sí. No sé por qué. ¿Me escuchan bien? ¿Nos escucha? Sí, no, el sonido no es el problema, es porque ya estoy Ah, para dar partículas. Ah, bueno. Muy amable. Muy bien, entonces como les decía, reconstruimos la población. Voy a mejor ponerme de pie para ver a los compañeros. Gracias. Hacemos la reconstrucción de un momento en el tiempo. Sería el 2022 para esta actualización, ¿verdad? Generalmente lo hacemos para el momento del censo. Con esa reconstrucción del presente nos vamos a reconstruir el pasado. Buenas tardes. En el caso de las estimaciones y proyecciones nacionales, hacemos una reconstrucción del 2022 a 1950. Y con base en lo que es en las subnacionales del 2000 al 2022, con todo lo que observamos en ese periodo y lo que estimamos, mediante métodos estadísticos y demográficos, pronosticamos el futuro. ¿Y cómo pronosticamos eso? Analizando el comportamiento de los componentes del cambio demográfico. Es decir, qué fenómenos hacen que la población cambie. ¿Y cuáles son esos componentes? Como vemos aquí en la lámina, tenemos la fecundidad, que obviamente nos va a sumar población, ¿verdad? Son niños y niñas que nacen. Tenemos la mortalidad, que lógicamente nos va a restar población, y también cómo se comporta la migración, que va a tener un comportamiento de suma, ¿verdad? En el lugar de destino, y de resto en el lugar de origen, cuando las personas cambian de residencia, ya sea de un país a otro o de un territorio a otro. Entonces, con base a toda esa información, nosotros pronosticamos. Muy importante, toda esta información tiene que ser consistente entre las distintas fuentes de datos que utilizamos y entre el pasado y el presente. O sea, tenemos que reconstruir las cortes de nacimientos que dan origen a la población en el presente. Disculpe Señor. un momento, sí. Por regla debo de comunicar la participación ahorita, la que acaba de llegar nuestro compañero regidor propietario Pablo Rosales para que queden actas. 5:40, porfa. Adelante, disculpe. No se preocupe, muchas gracias. Pasa a la siguiente. Muy bien, entonces siempre vamos a escuchar estos dos términos. ¿Qué son las estimaciones? Entonces, como les decía, es esa estimación de la población en el presente y para el pasado. Entonces, en el caso de las subnacionales, ¿verdad? Cuando hablo de subnacionales, es esa población por región, por provincia, por cantón, por distrito. El periodo de estimación es 2000 al 2022. Y la proyección va a ser del 2023 al 2050 en el caso de las proyecciones subnacionales.
Muy bien. ¿Cuál es la relevancia de tener esta información? A veces podemos pensar que tener la información de la cuantía o el pronóstico de la población solamente por sexo y edades es algo muy básico, pero en realidad es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite identificar grupos específicos y con esos grupos específicos identificar necesidades específicas. No es lo mismo el requerimiento que puede tener la población de niños y niñas, de jóvenes o adolescentes o de la población adulta mayor. Si sabemos cuál es, digamos, el peso que tiene cada uno de esos grupos dentro de nuestro cantón o nuestros distritos, podemos planificar cuáles son los requerimientos de esas poblaciones. También me imagino que ustedes se enfrentan mucho a esto. La población total, o por esos subgrupos, son los denominadores de muchos indicadores que ustedes calculan para el seguimiento de planes, de programas, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, o inclusive cuando se hacen reportes de convenciones internacionales de derechos humanos, siempre nos piden ciertos indicadores donde la población es el denominador. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de cómo acceder a estos datos, ¿verdad? Esto era un preámbulo para que ustedes pudieran comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de estimaciones y proyecciones, porque es distinto a la información que se deriva de un censo. Entonces, no sé si antes de entrar a los productos tienen alguna consulta o avanzo a mostrarles los productos. Sí, todo muy claro, todo muy oscuro. Bueno, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, acá nosotros les vamos a compartir la presentación, por si ustedes después quieren explorar la página web, aquí hay unos enlaces. Primero les voy a contar cómo está la información y luego vamos a ingresar a la página, ¿verdad? Si tenemos tiempito, para que ustedes puedan ver cómo accesar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, podemos poner en nuestro explorador la dirección de la página web, que es www.inec.cr. Y ahí vamos a entrar a la página principal. Vamos a encontrar en la carátula principal un apartado, una pestañita que se llama Estadísticas y Fuentes. Ahí vamos a buscar estadísticas demográficas. Ahí se nos va a desplegar una carátula. Vamos a navegar hacia abajo. Ahora lo vamos a hacer en vivo para que lo puedan ver, pero quiero contarles primero cómo hacerlo. Y vamos a establecer temática población y subtemática estimaciones y proyecciones de población. ¿Qué vamos a encontrar ahí? 4 tipos de productos. El primero le denominamos kit de cuadros. Eso es un juego de cuadros estadísticos que tienen toda la información del periodo de estimación y de proyección de la población por edades simples, edades quinquenales, para cada región de planificación, para cada provincia, para cada cantón, para cada distrito, de todos esos 50 años. También tenemos información de las tablas de mortalidad y también tenemos indicadores que se calculan para cada una de las unidades geográficas. Ahorita vamos a navegar por ahí. También en esta actualización quisimos dar un pasito más adelante y con esa misma información creamos paneles interactivos. Igual yo sé que muchos de ustedes son muy curiosos y muy tecnológicos. Ese es un panel en Excel, pero nos permite navegar de una manera más amigable con los datos. Ahora también lo vamos a explorar para que ustedes puedan ver que es más fácil buscar la información específica que usar todos los cuadros grandotes. Pero siempre les mostramos todos los productos porque hay distintos gustos. Y algo muy importante también que siempre recomendamos es que ahí están todos los documentos metodológicos que respaldan las operaciones estadísticas o los productos que nosotros trabajamos. Es importante leer esa metodología, cómo se construyen esos datos, ¿verdad? Para entender los datos que vamos a utilizar. Y un último producto que ese sí, en realidad no es un producto de la unidad, sino que es un producto de la unidad de cartografía, que es el Geoportal, que nos gusta comentarlo para que ustedes sepan que eso existe. Toda la información de las estimaciones y proyecciones y otra información que produce el INEC se encuentra disponible en un sistema de información geográfica, donde ustedes pueden mirar esa información con capas cartográficas. Entonces, por ejemplo, podrían ver, qué sé yo, el índice de envejecimiento
de bagaces y ver, por ejemplo, cuántos centros de cuidado, si fuera que está la capa, ¿verdad? O cuántos hay cerca de esa concentración de población adulta mayor, por ejemplo. Entonces podemos sobreponer capas para poder hacer un análisis más fuerte. Muy bien. Ahí me disculpo porque no se ve muy bien la presentación, pero este es el kit de cuadros. Como les decía, es muchísima la información, entonces en total son 49 cuadros estadísticos. Importante que, como les decía, en esta actualización hicimos un cálculo de diferentes indicadores demográficos y es importante comentarles que cada indicador tiene una ficha metodológica. Es decir, ustedes pueden ingresar ahí y, por ejemplo, un indicador que sea la densidad demográfica. Entonces ustedes entran a la ficha y ahí se les explica qué significa la densidad demográfica, cómo se calcula, con qué datos, cómo se interpreta, porque eso es muy útil a la hora que ustedes hacen sus planes, ¿verdad? El poder entender, o sea, no solo tener el indicador, sino entender cómo interpretarlo. Y también tenemos un documento que describe las funciones de la tabla de mortalidad. Este es un ejemplo del panel interactivo, como les decía, es un poco más dinámico. Por ejemplo, tiene 3 hojas de datos interactivos. La primera hoja muestra la pirámide poblacional. Me imagino que muchos y muchas de ustedes conocen esa figura, se usa mucho cuando se hace la descripción de la población de los territorios. Lo que me muestra es la distribución por sexo y edad de la población. Y es interactivo porque me permite, por ejemplo, seleccionar cantones y ver la evolución del cantón, de la pirámide, en el tiempo. Entonces, ahora vamos a hacer un ensayo para que ustedes puedan ver cómo se maneja. Y finalmente, como les decía, esta es una imagen del geoportal. En realidad, lo que quería comentarles es eso, ¿verdad? Que toda esta información estadística está plasmada en ese sistema de información geográfico, donde ustedes pueden combinar capas cartográficas, no solo de información que tiene el INEC, sino otras instituciones del Sistema Estadístico Nacional. Nada más que sí, para aprenderlo a manejar requiere como una capacitación, que pueden hacer el contacto con el INEC y yo sé que los colegas de cartografía estarían en la mayor disposición de brindarles esa capacitación. No sé si ingresamos a la página para mostrarles cómo ingresar. Entonces, pero no se me proyecta. Genial. Muchas gracias. Ahí. Ajá, muy amable. Ok, lo que hice fue, en la presentación está el link, ¿verdad? Entonces nos lleva directamente a la página web. Entonces, como les decía, esta es la página principal. Entonces, aquí dice, esa es la pestaña que les decía, estadísticas y fuentes. Ahí se despliega como todo el menú de fuentes que tenemos disponibles. Y como les decía, vamos a buscar estadísticas demográficas. Se nos despliega una explicación de qué son las estadísticas demográficas. Vamos aquí abajito y vamos a seleccionar población. Buenas tardes. Y estimaciones y proyecciones de población. Y le damos buscar. Y ahí se nos despliegan una serie de documentos relacionados con eso.
vamos a ver primero este que es el kit de cuadros, que como les decía, es ese Excel convencional que lo que tiene es una compilación de cuadros estadísticos. Si es como es tanta información, si es un poco pesado, entonces dura un poquito en descargar para que no se me desesperen cuando están descargando. Muy bien, como les decía, entonces son una serie de cuadros, tal vez importante mencionarles, hay una pestaña donde hay un resumen de la metodología, ¿verdad? Que también tiene un enlace al documento, que es esta pestaña que dice metodología. Vamos a tener información, como les decía, de la población total por sexo y años calendario para una serie de niveles de desagregación. Tenemos las regiones de planificación, las regiones del Ministerio de Salud, provincia, cantón y distrito. Lo tenemos por edades simples, es decir, cada una de las edades hasta el grupo abierto de 90 y más. Y vamos a tener también grupos quinquenales. Sí comentarles que con la actualización anterior, esa fue una modificación. Antes solo estaba por edades quinquenales y eso dificultaba mucho los análisis. Porque, por ejemplo, si ustedes quisieran analizar la niñez, ¿verdad? Los grupos quinquenales dificultaban a establecer esos grupos. Y tal vez comentarles que creo que es de interés de esta sesión son los indicadores demográficos que se calcularon. Por ejemplo, vamos a ver el de nivel de cantón. Aquí está todo el país, pero vamos a buscar a Bagaces. Entonces, estos indicadores lo tenemos para todo el periodo de estimación, desde el 2000 hasta la proyección al 2050. Vamos a tener, por ejemplo, la información del crecimiento poblacional en términos absolutos y en términos de tasa. ¿Cuánto crece la población por cada 100 habitantes cada año? Vamos a tener también acá la estructura poblacional, o sea, cómo se distribuye la población por estos grupos de interés, que son los de dependencia demográfica, 0 a 14, 15 a 64 y 65 y más. También tenemos la densidad demográfica, que dimos un paso más, en la densidad demográfica ajustada. ¿Qué significa eso? Antes la densidad demográfica era tomar el territorio, o más bien tomar los habitantes y dividirlos entre el territorio. En este caso de la ajustada, lo que hicimos fue sacar de ese territorio las áreas protegidas y que por naturaleza jurídica no deben ser habitables, para que ese indicador sea más cercano a la densidad de población. ¿Sí, señor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Está interesante el estudio porque para la parte educativa nosotros manejamos muchos números. El nombre, yo soy el representante del Ministerio de Educación, Óscar Villalobos, el supervisor del Circuito 03 del Cantón de Bagaces. Actualmente tenemos 34 centros educativos acá. Estaba conversando con el colega de que en los 4 años que estaba en la zona se ha mantenido la población. El rango anda entre 0, porque tenemos diferentes tipos de centros educativos, de 0
18 años, un margen, ¿verdad? Que han dado en estos últimos 4 años en 5.150 estudiantes. Un poquito puede subir, un poquito puede bajar. Ese estudio no se logra reflejar, si uno quisiera verlo con ese instrumento ya por edades así tan específicas, se podrá, para ver estimaciones más adelante, porque son datos importantes para nosotros por un tema de infraestructura educativa, porque uno tiene que ir creciendo con los centros educativos para ir preparando proyecciones a futuro o ver la tendencia, porque si es a bajarse, pues también se ajusta todo, ¿ok? Más que si va en crecimiento, se generan otro tipo de problemas sociales en los diferentes distritos que tenemos. Esa era la consulta. Muchísimas gracias por esa pregunta, porque tal vez ahorita está como muy técnica la cosa, ¿verdad? Y es más interesante verlo en ejemplos concretos. Efectivamente, digamos, lo que tenemos es la proyección de lo que les podemos, digamos, este producto lo que les puede presentar es su público meta. Es decir, el denominador de ese indicador para, por ejemplo, que ustedes calculen la cobertura de matrícula. Entonces es la población que debería estar en edad escolar y eso está proyectado. Lo que ustedes tendrían que sumarle a eso es el numerador que lo tiene el MEP, que es cuántos de esos niños en esas edades realmente están matriculados, ¿verdad? Pero para lo que decías, sí tenemos la información al futuro, o sea, sí podemos ver cómo ese grupo poblacional, por ejemplo, si a ustedes les interesa de 0 a 4, cómo va evolucionando en el tiempo. Y sí, va a ir disminuyendo porque lo que hemos visto es que la fecundidad va disminuyendo y la población, de hecho, a nivel nacional, estimamos que empiece a descender en el 2044, ¿verdad? Entonces, eso tiene diferentes ritmos a nivel de, digamos, provincias, cantones y distritos. Entonces, ustedes pueden dar seguimiento de cómo evoluciona esa población. Por ejemplo, si hay interés en dar seguimiento también a la población adulta mayor, cómo va a ir creciendo, lo podemos ir viendo, estas están hasta el 2050. Entonces ustedes podrían con eso ir viendo cómo se comporta esa población meta para ir planificando esos recursos. Lo más probable es que esa población de interés de ustedes vaya disminuyendo. Pero también hay que pensar un poco, ¿verdad? A veces la gente dice, bueno, pero qué torta. Cuando decimos que algo baja es negativo. Pues no necesariamente, porque los recursos que invertíamos en cubrir población también se pueden aprovechar para mejorar la calidad de ciertos servicios que damos, ¿verdad? Y poder invertir ese dinero en mejorar esa calidad. Pero sí, efectivamente, ustedes podrían dar seguimiento a esas subpoblaciones hacia el futuro. ¿Ok? Bueno, les estaba comentando eso de la densidad demográfica porque es importante, digamos. Hay cantones que tienen mucho territorio no habitable, entonces ese indicador de densidad era como un poco un espejismo, ¿verdad? Porque la densidad que nos dice cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado, pero entonces lo que hicimos fue sacar ese territorio que por ley no puede ser habitable, entonces queda más exacto ese dato. Luego tenemos la famosa razón de dependencia demográfica. Eso lo que nos dice es cuál es la relación entre la población que está en edad dependiente, que es los menores de 15 y los mayores de 65, en términos de edad, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente mayor de 65 que es muy productiva, ¿verdad? Y la que está en edad de trabajar. Y lo tenemos también desagregado para monitorear cuál es la razón de la niñez y cuál es la razón de las personas adultas mayores. Y también tenemos la edad mediana de la población, ¿verdad? ¿Cuál es la edad que tiene la población? Cuando la población se divide en el 50%, ¿cuál es la edad que tiene ese territorio? El índice de envejecimiento, que ahora está se le da mucho seguimiento porque nos dice qué tan envejecido está un territorio. Entonces, ¿qué es ese índice? Una razón entre la población de 65 años y más y la población menor de 15 años, que son los más jóvenes. Si ese indicador se acerca a 100 o es mayor a 100, quiere decir que ese territorio está envejecido porque por cada 100 menores de 15 años hay más personas de 65 y más. Claro que sí. Edgardo, tal vez si usas el micrófono, sí, porfa, adelante. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros y personas que nos siguen. ¿Cuántos son?
Bueno, mire, está interesantísimo. Yo quisiera saber, usted habló ahí de las tablas de mortalidad. ¿Cómo tienen proyectado la población? Porque bueno, ya hicieron el estudio y todo lo demás y saben que nosotros los estamos muriendo aceleradamente, este cantón. Y yo quisiera saber, porque hablan de que tenemos va a haber una población importante adulta mayor, pero ¿hasta dónde va a llegar esa familia adulta mayor? Porque nosotros nos estamos muriendo aceleradamente. No es que me encante decir este tema cada vez que hay sesiones y que hay oportunidades de hablar de esto, pero no es un secreto para nadie. Los datos nos han alarmado y en este año trepamos un 20% de personas con insuficiencia renal y porque vamos con los talones para adelante. Entonces, yo sí quisiera saber cómo hicieron para hablar de las personas adultas mayores. O sea, ¿cuál es la edad que va a llegar una persona? Porque aquí ya se sabe bien que hay una juventud grande que se está muriendo en sus casas de 20, 25 años. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar esos adultos mayores? O sea, de aquí, de hoy que estamos hablando, ¿cuánta es esa población en el 2050? ¿Será que no van a haber adultos mayores en el 2050? Porque, y yo quisiera que nos explicara a dónde está ese gráfico de esa proyección, porque yo quiero contentarme o preocuparme más. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, tal vez una aclaración, digamos, las tablas de mortalidad se tienen a nivel de provincia, no, lamentablemente, digamos, los datos no dan para llegar a nivel de cantón y a nivel de distrito, pero sí tenemos la tabla de mortalidad, por ejemplo, de la provincia de Guanacaste. Ahora, vamos a ver, la mortalidad que afecta muchísimo más a la esperanza de vida o a la sobrevivencia de la población es la mortalidad, digamos, de las personas jóvenes, porque en realidad la esperanza de vida es como la experiencia acumulada de la mortalidad de toda la población. Entonces, ahora podemos ver que, digamos, a nivel nacional se proyecta que la proporción de toda la población adulta mayor va a crecer y va a ser significativamente mayor que los jóvenes o los menores. Y eso tiene que ver con el descenso de la fecundidad, es decir, cada vez va a haber menos proporción de población joven y niños, ¿verdad? Entonces, por tanto, gana peso los mayores, ¿verdad? Y también por un aumento en términos generales de la esperanza de vida. Ahora, yo creo que es muy interesante eso que usted comenta y también muy importante de analizar de esa mortalidad específica por esa causa de la insuficiencia renal, ¿verdad? Que se ha visto que está asociado a cierto tipo de trabajos. Ahí habría que analizar, pero ya sería como un estudio más puntual de cuánto afecta esa mortalidad a la esperanza de vida total del cantón. Pero sí ya sería como un estudio más específico. Pero sí, digamos, no es que desaparece la población adulta mayor y ahora podemos ver los datos que se proyectan para Bagaces, por ejemplo, al 2050, cuál sería la población de 65 años y más, por ejemplo. Igual es un pronóstico, ¿verdad? Con base en lo que vimos en el presente y en el pasado. Ahí también tengo que comentarles que estamos trabajando en un proceso de monitoreo de esas proyecciones. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan sucesos que vayan pasando, que cambien esa tendencia que veníamos viendo en el pasado. Y eso, estamos trabajando muy fuertemente en eso, porque antes no se hacía, sino que cada vez que había un censo, se actualizaban las proyecciones y esperábamos 10 años. Ahora no, ahora estamos trabajando en una metodología para ir viendo año con año si lo que pronosticamos se va cumpliendo o está cercano a lo que pronosticamos. Entonces, por ejemplo, si empezamos a ver que lo que habíamos supuesto que estaba pasando con la mortalidad está cambiando, hay que actualizar los datos.
No sé si contesto su consulta. Más o menos. Pero sí sería muy interesante un estudio de esa naturaleza, ¿verdad? Ver el impacto de esa enfermedad específica. Sería interesante y quizás yo sé que nuestro consejo podría formular una moción para que el próximo año incluyan lo que yo acabo de decir en la proyección. Porque aquí ya casi no sentimos mucho los muertos porque los enterramos con música. Entonces, tenemos esa gran cualidad. Usted oye una cimarrona y dice, ahí va algo. Entonces, porque también aquí nos hemos enfocado en este consejo y esta administración a esos datos. Aquí trajimos al doctor de la clínica Vega, a la doctora Espinosa, por cierto, se me escapa el otro nombre, pero Wong, y nos puso a pensar más de la cuenta, porque el consejo se preocupó, porque todos los días va una persona, y no es por vieja, es que es nuestra juventud que se está yendo. Entonces, para dejarle que termine usted, ojalá que nos pongan esa otra fórmula más para ver si es que vamos a llegar a los 70 años, los que tenemos 65 ya. Sí, y tal vez aquí pues nos causa un poco de gracia el comentario. En realidad la preocupación no es si vamos a llegar o a qué número, sino que si esa mortalidad es prevenible, tenemos que hacer algo para que esas personas no fallezcan, porque no tienen que estar falleciendo a esas edades ni por esas causas, ¿verdad? Entonces hay que ver, porque acá en realidad es en términos del efecto en la población, pero estamos hablando de vidas humanas, de derecho a la salud, ¿verdad? De derechos laborales que tenemos que ver con lupa, ¿verdad? Y que bueno, ya eso es otro tema aparte de este, pero yo creo que es muy importante lo que dice el señor. Bueno, y en realidad esta es una pincelada de indicadores que calculamos con las estimaciones y proyecciones. En realidad la información es vasta, usted se puede calcular la edad promedio, se pueden calcular una serie de indicadores más detallados, ¿verdad? Pero era imposible, digamos, generar esa cantidad de indicadores para ese periodo temporal y tantas unidades geográficas, pero están invitados a ingresar, verlos, como les decía, perdón, tal vez algo muy importante, quería mostrarles la ficha técnica de cada indicador, porque a veces vemos un indicador, pero no sabemos qué significa. Entonces ese es un instrumento que nos permite ver cómo puedo explicarle a una persona que le estoy proponiendo un proyecto qué significa ese número. Gracias, Carla. Sí, como complemento a lo que Carla indicaba, en el INEC. Sí, buenas tardes. Sí, yo soy Viviana, yo trabajo en el Centro de Información Estadística. Como complemento a lo que Carla comentaba, en el INEC se podría hacer una estimación o se podría hacer un cálculo de las causas de muerte de esas personas, de esos grupos de las edades que usted comenta, para poder darle más o menos como un aproximado, ¿verdad?, para el cantón. No se tiene disponible para distrito, pero sí se le puede dar tal vez un dato aproximado de acuerdo a las causas de muerte. Como usted habla de enfermedades renales, se podría ver la posibilidad, ¿verdad?, de darle el dato cuanto antes. Sí, inclusive para sumar a eso, ¿verdad? A veces hay que ver la tasa y no hay número absoluto de funciones, ¿verdad? Porque yo puedo decir, bueno, se murieron 1000 personas de una población de 1 millón. Bueno, en términos numéricos eso no es mucho, pero si se murieron 1000 de una población de 2000, es altísimo, es la mitad, ¿verdad? Es una mortalidad altísima. Entonces siempre les invitamos a, como dijo Diana, ¿verdad? Se pueden pedir los datos, pero ojalá que se analicen en términos de la tasa. ¿Cuántas muertes por enfermedad renal crónica hay por cada habitante, ¿verdad? Para poder equiparar ese tamaño de la población, porque un número de funciones que solito no nos dice nada, ¿verdad? 5 puede ser mucho o puede ser poco.
¿verdad? 5 de 100 o 5 de 10. Muy bien. Entonces, como les decía, esta parte, digamos, ustedes van al índice y cliquean en la que dice ficha técnica. Esto siempre nos gusta mostrárselo porque de verdad es muy importante que entendamos cuando ponemos un numerito en un informe y cuando vamos a vender un proyecto, cómo le explicamos a esa autoridad qué es lo que le queremos decir. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué significa este que les contaba. Vamos a ver, tal vez uno que no hemos hablado. Ok, tal vez el índice de sobreenvejecimiento, porque tenemos el de envejecimiento y el de sobreenvejecimiento. Entonces vean que aquí se nos despliega un cuadrito. Nos dice cuál es el nombre del indicador. Índice de envejecimiento poblacional para personas de 80 años y más. Este es más específico porque el de envejecimiento es de 65 y más. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el índice? Es la relación entre la población de 80 años y más y la población menor de 15 años, porque esa es digamos, la menor, la más joven. ¿Cómo interpreto ese dato? ¿Cómo le explico al señor que dirige el consejo qué significa un índice de envejecimiento de 101? Yo le digo, es que el índice de envejecimiento va a ser 101 y él se me va a quedar viendo y me va a decir, ¿y eso qué? O sea, ¿qué significa eso, verdad? Entonces, lo que significa es, por ejemplo, si fuera el índice 101, lo que significa es que durante ese año, por ejemplo, que fuera el 2026, durante el 2026, en el cantón de Bagaces, reside aproximadamente 101 personas de 80 años y más por cada 100 de 15 años. Imagínense, ¿verdad? Está haciendo más población de 80 años y más que la población menor. ¿Qué significa eso? Eso es un número, ahora no es real, es un número hipotético. ¿Qué significa eso para la planificación de necesidades? ¿Qué significa para las aceras, para la movilidad de esa población de 80 años y más? Tenemos que hacer algo. Esas personas tienen necesidades de movilidad distintas a la población joven, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, es muy importante que siempre entendamos qué significa ese numerito para poderlo comunicar. Y aquí viene, bueno, cómo se calcula, de dónde tomo los datos, e inclusive cuál es la fuente, y viene en contacto en el INEC, por si tenemos alguna duda, que voy a mostrárselos aquí. Podamos contactar a esa persona para que o a esa unidad para que nos pueda informar en mayor detalle de ese indicador. Y no sé cuánto tiempo nos queda. Ok, nosotros por lo general a las 6:30 tomamos un receso de 15 minutos, como para tomarlo en cuenta. Sí, es que quería, por últimamente, porque falta la parte de mi compañera Viviana, era mostrarles el panel, que es más bonito que el cuadro. Pero voy a ver si lo podemos ver rápidamente. Yo sé que tal vez por hoy es mucha información y entrar aquí y entrar allá, ¿verdad? Si ustedes tienen interés como a aprender a manejar cada producto, estamos en la mayor disposición, ¿verdad? De tal vez hacer, programar, ¿verdad? Una capacitación para poder utilizar los productos, pero igual ustedes con esta presentación y los enlaces pueden ahí ingresar y jugar con los datos, no pasa nada.
Muy bien. Los paneles, por la cantidad de información, lo trabajamos un panel para cada provincia. Entonces, por supuesto que estoy segura que les interesará es la de Guanacaste, pero pueden explorar cualquiera. Igual hay por regiones de salud y por regiones de planificación. Entonces, el panel tiene una primera hojita que nos da las instrucciones de uso, que ahí podemos leerlo. Como les decía, tenemos la pirámide poblacional, que es un recurso gráfico muy utilizado para entender cómo cambia esa estructura de la población por sexo y edades en el tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a marcar acá Bagaces. Que tengo que darle a habilitar. Ok, ese es Bagaces, ¿verdad? 504. Ese es Bagaces en el año 2000. Vean que es una pirámide. Es totalmente una pirámide. ¿Qué significa esto? Que tengo una población muy joven, esta es la población menor y esta es la población mayor arriba, ¿sí? Entonces, en el 2000 tenía una población bastante joven. Pero yo puedo ir viendo cómo evoluciona esa población. Entonces, en el presente, vean cómo cambió esa pirámide. Ya no está en pirámide, ¿cierto? Está más gordita en el centro. Eso quiere decir que hay más proporción de población en edad de trabajar. La población mayor va creciendo y la menor va disminuyendo. Comentarios que lo que está en color es Bagaces y lo que está en línea es la nacional, porque siempre tenemos la referencia de la población total. Y bueno, ¿qué va a pasar o qué proyectamos que pase en el 2050? Vean. Vean. Como, por ejemplo, esa es la población de 50 y más. Vean cómo se va haciendo más grande, la adulta mayor grande, ¿verdad? Y cómo va disminuyendo la población menor. Siempre Bagaces va a estar un poquito más joven que la nacional, ¿ven? La nacional es más angostita y Bagaces es más anchita aquí. 2050. 2030, ¿qué ver? Ahí está 2030. Okay. Compañeros, tal vez ahí, es que este tipo de información es la que tal vez más interés tenemos nosotros de conocer, lo futuro y a corto plazo. Vean la cantidad de población que va a haber en el cantón de Bagaces, la exigencia de recursos, como lo es el agua, por ejemplo. Exactamente. Ok, entonces ahí les invito que jueguen con esa pirámide, vean el futuro, ¿verdad? Ahora voy a mostrarles otras hojitas rápidamente. Este es muy útil porque me permite ver la evolución de las edades, perdón que lo hice muy pequeñito, en el tiempo. Aquí ustedes pueden, por ejemplo, ahí está seleccionada solo las personas de 0 años, menores de 1 año, ¿verdad? Y es la evolución del 2000 al 2050 por sexo. Si a ustedes les interesara solo esa población, vean cómo va bajando. Ahorita le pongo la del compañero, era 0 a 4. Para nosotros, de 0 a 18. De 0 a 18. Les voy a enseñar cómo se hacen. Ustedes pueden seleccionar aquí una edad o un grupo de edad. Digamos, si solo les interesa 0 a 4, marcan de 0 a 4. Si quieren todas las edades, marcan todas. En eso es dinámico. Y el gráfico se les va a mover según lo que seleccionen. Y aquí están los distritos. Entonces, por ejemplo, si les interesa el cantón, marcamos todos los distritos de Bagaces y nos va a graficar el cantón. Si queremos solo el distrito de Bagaces, marcamos solo el 50401 y vamos a ver el distrito, ¿sí? Entonces, ¿cómo se marca ese? Por sexo.
Y vamos a marcar ahora, ¿verdad? Porque ahí está marcado. Por ejemplo, este es el distrito de Agaces, el 01. Entonces, vean, este es el 2000 y este es el 2050 y es la población de 0 a 18. Estamos aquí, por aquí. Y aquí está la tabla. Por ejemplo, si ustedes quieren ver el dato, a la par está la tabla. Entonces, ¿cuántas personas son en el 2026? Hombres, 2.605, mujeres, 2.579. Del distrito de Bagaces, ¿verdad? El primer distrito de 0 a 19 años, ¿verdad? Estamos escogiendo edades para que no se asusten y digan, ay, ¿por qué tan poquitos? No, son de 0 a 19. ¿Sí? Ok, eso es lo bonito de este panel, que ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran ver y se grafica, es más bonito que la tabla aquella, ¿verdad? Y por último, tenemos esta es una tabla, pero tiene la ventaja de que podemos escoger también lo que queremos. Entonces, por ejemplo, si ya no la quiero ver gráfico, sino que lo que necesito es hacer un cálculo, solo ocupo un año y solo ocupo una edad, entonces aquí yo selecciono lo que yo quiera. Entonces voy otra vez, voy a ir al 50402 y aquí puedo seleccionar los años que yo quiera. Entonces voy a seleccionar el 2026 y ahí ya me genera la tablita que a mí me interesa. Solamente el 2026, ¿verdad? Hombres y mujeres, y aquí tenemos seleccionadas todas las edades. Pero, por ejemplo, si me interesaran solo las personas adultas mayores, por ejemplo, ahí estarían las personas de 65 años y más del 50402. Y para ver el total, uno puede aquí hacer la suma. Lo hice mal aquí, dame un segundito. Una consulta. ¿Cómo están manejando el tema de la migración? ¿Se puede medir con ese instrumento o no? No permite la migración, porque no hay registros de eso, ¿verdad? Pues cuesta más. Excelente pregunta. La migración es el talón de Aquiles del análisis demográfico. Entonces, digamos, en esta estimación está contemplada la migración, pero junta con la mortalidad. Digamos, yo no podría darte el dato de cuál es la población migrante para Bagaces, porque en el método de proyección lo que se hizo es un método que combina la mortalidad y la migración junta, entonces no la podemos ver por separado. Y es precisamente porque la migración es, digamos, no hay fuentes de datos y a nivel subnacional todavía es más complicado tener información. Y yo sé que las compañeras se reín mucho de mí, pero me gusta preguntar. Adelante. Bueno, con esos datos casi como desapareciéndonos porque no queremos hacer huilas. Bueno, como es modalidad ahora, que un jodido con otro jodido y otra jodida con otro jodida, ahí aparece que la gente no quiere tener hijos, o es que se casó un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Bueno, vamos a ver.
en términos estadísticos, lo que nosotros monitoreamos es el comportamiento de la fecundidad, o sea, pero las motivaciones que hay detrás de puede ser una decisión o puede no ser una decisión, ¿verdad? Lo que hemos visto es que algunas parejas posponen el tener hijos para tener una mejor situación económica y en ese momento puede ser que en esa espera se les fue el tiempo para poder tener hijos, por ejemplo. O puede ser también cambios en el modelo de familia, ¿verdad? Antes, hace mucho tiempo, no se entendía una familia sin hijos. Ahora sabemos que no, o sea, que hay personas que deciden que su familia es su pareja o hay diferentes composiciones de familia. Pero ahorita no hay como un estudio que nos diga con certeza cuál es la explicación, digamos, en términos cuantitativos, para qué hay detrás de esa baja de la fecundidad. Bueno, y Vamos a darle la palabra al compañero Pablo Sabarío para después irnos al receso, compañeros. Adelante, Pablo, tal vez por acá está el micrófono, no sé si... Muchas gracias. Muy interesantes los datos que nos están aportando. Solamente una duda así muy rápida. ¿Cuál es el margen de error o la incertidumbre de esos datos? bueno, en realidad es un pronóstico, ¿verdad? Digamos vamos a ver, cuando tenemos un margen de confianza de los datos es cuando utilizamos un método que se llama probabilístico, proyecciones probabilísticas. En el caso de Costa Rica nosotros hicimos un método combinado, porque la fecundidad la intentamos proyectar con el método probabilístico y daba resultados de tasas de fecundidad negativas, lo cual no es posible. Entonces, utilizamos un método determinístico. ¿Qué significa eso? Que observamos la experiencia de otros países que han transitado por la misma situación y con base en ese comportamiento pronosticamos el comportamiento de Costa Rica, ¿verdad? Es un pronóstico, pero yo no te podría decir como cuando hacemos proyecciones probabilísticas, el margen de confianza es de 95, de 85, no podríamos dártelo por el método que se utilizó, que tuvo que combinar lo determinístico con lo probabilístico. Con mucho gusto, gracias por la pregunta. Jessica, adelante. Sí, gracias. Jessica, del Departamento de Planificación Urbana. Y aquí estamos también como comisión del Plan Regulador. Estamos en ese proceso, ¿verdad? Y bueno, para no quitar mucho tiempo, dado que a las 6:30 se definió lo del receso, mi pregunta es la siguiente. Bueno, sabemos que ustedes están trabajando en toda esta actualización, y está buenísimo, pero en el tema del plan regulador nosotros estamos con el censo vigente 2011. ¿Para cuándo estaría el nuevo censo? Pregunta. Bueno, en realidad es parte de lo que iba a presentar Viviana, que no sé si lo vemos después del receso o hay un momentito, pero tal vez comentarles. Sí, esa es la idea. Tal vez después de que regresemos del receso, le entramos ya en lleno al tema que prácticamente es lo que más queremos oír ahorita. Perfecto, tal vez le contesto la pregunta. Sí, por supuesto. Gracias. Ok, bueno, el censo 2022 en realidad tuvo un problema de cobertura. Entonces, un censo como tal, como había en el 2011, no tenemos un resultado. Lo que se trabajó fueron las estimaciones de población y vivienda, que es lo que ahora Viviana les va a mostrar. Por esos problemas de cobertura, toda la información que teníamos para el censo no está disponible. Solo ciertas variables que el equipo del censo determinó, después de un estudio, que tenían, digamos, las características técnicas para poderse publicar. Entonces ahora Viviana nos va a mostrar esas estimaciones y dónde accesarlas. Pero muchas gracias por la pregunta porque es importante también entender porque esto, digamos, siempre que hay un censo nosotros hacemos estimaciones y proyecciones. No es porque tuvimos ese problema del censo. Y siempre el censo es una fuente más, ¿verdad? Pero para solventar la situación del censo tenemos estas otras estimaciones. Que la información oficial sí es las estimaciones y proyecciones siempre,
¿verdad? Entonces, ahora Viviana nos va a ampliar ese tema. Muchas gracias y muchas gracias por la paciencia. Ok, nos vamos a receso, compañeros, por 15 minutos.
Ok, compañeros, vamos a reanudar nuestra sesión extraordinaria. Tiene entonces la palabra la compañera Viviana del INEC para continuar con nuestra sesión. Les Muchas recuerdo, gracias. compañeros, que vamos a tener la exposición de ella y de último dejamos las consultas, porfa. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, para dar continuidad a la presentación, ya conversamos un poco de lo que son las proyecciones de población. En esta parte de la presentación se van a abordar los resultados generales de las estimaciones de población y vivienda del 2022. Como es conocido, en el 2022 se intentó realizar el censo para renovar el del 2011 que ya teníamos, ¿verdad? Importante aclarar que el censo del 2011 todavía sigue siendo el censo vigente en Costa Rica. Sin embargo, por un tema de cobertura, ya que el censo tuvo una cobertura parcial, no se pudo considerar como censo como tal. Por lo tanto, con esas limitaciones, se recurrió a la CEPAL y a otros organismos internacionales la colaboración para llegar a las estimaciones de población y vivienda con los datos más cercanos a la realidad posible. Para ello, disculpen. Para ello se realizaron diversos ajustes estadísticos matemáticos para poder llegar a esos resultados finales. El censo de población se realizó entre junio y septiembre del 2022. Parte de las limitaciones que se obtuvieron fueron precisamente relacionadas con la pandemia, la desconfianza de las personas para abrir las puertas y para brindar información, y también escasez de personal que estuviera dispuesto a visitar las casas, ¿verdad? Los productos disponibles de las estimaciones de población y vivienda son la documentación, en donde se encuentra la metodología, el contexto de la cobertura, donde viene la explicación, ¿verdad?, de por qué fue que se alcanzó ese 61% de cobertura, y los resultados, que es lo más importante. También se encuentran disponibles cuadros estadísticos, infografías, mapas y visualizadores de resultados que también resultan bastante útiles porque se pueden ver en capas similares a los que Carla comentaba, ¿verdad?, con el Geoportal, y se pueden ver diferentes indicadores dentro de esos visualizadores. En este enlace voy a ingresar Ya me van a colaborar, gracias. En el enlace que se encuentra en la presentación se pueden ver los resultados generales de las estimaciones de población y vivienda. Esos se han ido actualizando conforme se van saliendo nuevos resultados de los tabulados, y lo que se tiene disponible actualmente son datos a nivel de provincia, cantón y distrito, de población, por sexo, por edades, y también se tienen disponibles datos de vivienda. ¿Cuáles datos? Bueno, datos principalmente sociodemográficos, por ejemplo, tenencia de la vivienda, acceso a servicios básicos, lo cual considero que es muy importante para ustedes, ¿verdad?, porque ese dato se encuentra también a nivel cantonal. Sin embargo, Compañeros, disculpen, pero tratemos de hacer silencio para poder escuchar bien la exposición. sin embargo, esos datos ¿para abajo? Esos datos de los indicadores ya se encuentran calculados para cada cantón. Esos datos se encuentran relativos, no se tienen disponibles datos absolutos, pero al ser un indicador se encuentran disponibles en datos relativos.
También se tienen disponibles los indicadores sociales y las estimaciones de indicadores económicos, que son los últimos que se publicaron, que si gusta los podemos ir viendo. Igualmente esos están disponibles en el sitio web y se encuentran disponibles también a nivel de cantón y a nivel de distrito. Tenemos en el índice cuáles son los productos que se pueden encontrar. Vemos que está la distribución por rama de actividad de la población según provincia, cantón y distrito al 2022. La distribución por ocupación en grandes grupos. Los indicadores de condiciones de vida según cantón. Si gusta lo podemos pinchar. El cuadro 3. Gracias, Carla. En este podemos ver una referencia de los hogares con ciertas carencias, como lo son porcentajes que porcentaje de los hogares con al menos una carencia, con 2 o más carencias, y el porcentaje de hogares que carecen de una vida saludable y que carecen de un albergue digno, porcentaje de hogares con carencia de acceso al conocimiento, porcentaje de hogares con carencia de acceso. Ajá. Sí. Y podemos orientarnos al cantón específico de Bagaces. Allí, como pueden ver, tenemos el total del cantón de Bagaces, pero al mismo tiempo está desagregado por distrito. Ujú. Ujú. Sí, para apurarnos, porque nos vamos para el otro, para atrás. Este dato es un dato que nos han solicitado mucho en el centro de información, que es el déficit cualitativo. Ese se publicó recientemente. También se encuentra a nivel de cantón de Bagaces y Carla les va a mostrar, según el indicador INEC, cuál es el déficit cualitativo del cantón de Bagaces y sus distritos. Vemos que para el cantón total se tiene un déficit de 1.065 viviendas, para el cantón central 836, para La Fortuna 25, Mogote 158 y 46 de Río Naranjo. En el caso del cuadro 2, ese está relacionado con la ocupación de las personas, también es un indicador, por lo tanto están en términos relativos. Y para el cantón de Bagaces podemos ver cuál es el porcentaje de población que se encuentra ocupado en los diferentes sectores. Hay un porcentaje, hay un porcentaje relativamente bajo en la parte de altas gerencias y científicos, y el porcentaje más elevado el mayor porcentaje de la población se encuentra ocupada en ocupaciones elementales.
Esos datos de las estimaciones de población y vivienda, a diferencia de las proyecciones de población, son una foto del momento, del 2022, ¿verdad? Importante comentarles que el censo vigente sigue siendo el censo de población de vivienda del 2011 y adicionalmente a ciertos indicadores cantonales se tienen disponible también el directorio de empresas y establecimientos del cantón. El enlace se encuentra en la presentación que les podemos pasar, esa se realiza cada año. Y también tenemos disponibles estadísticas de la construcción. En estadísticas de la construcción también se encuentran disponibles cada año y estas contabilizan únicamente las construcciones que se encuentran registradas con permiso municipal. Es importante, ¿verdad? También tener eso en consideración. Ahora bien, como sabemos que es mucha información, ¿verdad? Que se les muestra acá, que ustedes pueden tener dudas, pueden contactarnos al centro de información. Esos son los canales de atención que tenemos disponibles. Tenemos un número de WhatsApp para consultas rápidas, para alguna guía relacionada con el sitio web. También tenemos un chatbot, que esos dos iconos del chatbot y del WhatsApp se encuentran disponibles en la página principal del INEC. También esos números telefónicos, y también contamos con una plataforma de servicios en donde ustedes ingresan, se registran una sola vez y ahí registran su solicitud con un ticket, y es mucho más práctico porque ahí se le puede dar el seguimiento necesario a la solicitud. El tiempo que se necesita para atender las solicitudes va entre 5 a 7 días aproximadamente, o también pueden escribir a solicitud.datos@inec.go.cr con las consultas puntuales, y de esta forma se les estará dando la atención que ustedes requieran. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Ok, Orlando, adelante. Tal vez en uno, exactamente, Orlando. Perfecto. Buenas tardes, Orlando Granado de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Buenas tardes. Un tema que, bueno, no tenían ustedes por qué saberlo, es un tema reciente. Bagaces tiene actualmente un 5º distrito, ¿verdad? Que entró en vigencia este año. Obviamente en los datos estadísticos no va a estar, porque a la generación y elaboración, incluso el levantamiento de información del censo 2022 no estaba el 5º distrito. Nosotros queremos ver cómo hacer la estimación de ese 5º distrito. Teníamos una idea, ustedes sacan un factor, digamos, de cantidad de habitantes por vivienda de 3.1, estaba viendo, ¿verdad? Si será posible con la unidad de cartografía a través de las UGM, ¿verdad? O las unidades geoespaciales mínimas que tienen, poder sacar la cantidad de viviendas de esas áreas, porque eso sí está georreferenciado. Entonces, al estar georreferenciado podemos contabilizar efectivamente cuántas casas hay en el 5º distrito, ¿verdad? Espacialmente, y sacar la relación con la cantidad de viviendas que ya ustedes estiman de habitantes por vivienda, perdón. Entonces, si será posible, si esa información de las UGM son de acceso libre, o si se podrá a través del consejo, digamos, solicitar la información a la unidad de cartografía del INEC, ¿verdad? Para poder tener esa información. Yo he escuchado anteriormente, cuando estudiaba, había que comprar, digamos, esa información cartográfica, ¿verdad? No sé a la fecha cómo lo manejan, o si se podrá hacer tal vez alguna gestión a través del Consejo Municipal o de la Administración para solicitar esa información y poder sacar nosotros la proyección de población. Ok, bueno, en el centro de información la mayoría de los servicios son gratuitos, ¿verdad? Sin embargo, cuando es algo personalizado, que no se encuentra, digamos, para el público en general, sino que es una solicitud muy específica, en ese caso se realiza un cobro simbólico, ¿verdad? Sin embargo, es importante también considerar que para datos de población por unidad geoestadística mínima se está dando el dato únicamente del 2011. No se está brindando actualmente o no se tiene disponible para el 22. Sin embargo, con el geoportal, ¿verdad? Accediendo al geoportal, ahí se podría hacer alguna estimación, ¿verdad? Más o menos de cuántas de esas viviendas hay por ese sector que ustedes necesitan.
Tal vez para complementar, digamos, en ocasiones anteriores, tengo conocimiento que hay una comisión que cada vez que se va a crear un distrito, de hecho el INEC es parte de esa comisión, a nosotros nos han pedido hacer esos ejercicios para determinar si la propuesta del distrito es viable, ¿verdad? Porque tiene que ser cierto porcentaje de la población. Entonces, me parece que sí es posible que ustedes hagan la solicitud al Centro de Información y Cartografía podría canalizarlo mediante esa vía. Y también, pues nosotros en el proceso de monitoreo y actualización de las proyecciones, pero en el momento que determinemos que es necesario actualizar, es muy probable que ya incorporemos los distritos creados, ¿verdad? A partir de ese momento. Gracias. Ok, no sé si nuestro equipo técnico municipal tiene alguna consulta para Jessica evacuado. Ok, perfecto. Entonces, si los compañeros miembros del consejo no tienen ninguna consulta para ir cerrando, no sé si... Adelante, doña Carla. Bueno, tal vez para cerrar, primero que todo agradecerles la atención. Yo sé que era un tema muy complejo porque era mucha información. Reiterarles nuestra, ¿verdad? Toda nuestra anuencia de colaborarlos en lo que necesiten. Y de verdad, este es un proceso de aprendizaje en 2 vías. Cuando ustedes ingresan y usan nuestros productos y nos hacen observaciones, nos permiten mejorar nuestros productos, ¿verdad? Que realmente respondan a sus necesidades. Entonces, invitadísimas a que ingresen a los links, que exploren toda la información, que jueguen con la pirámide, que vi que les gustó bastante, y que nos hagan llegar todas esas sugerencias o necesidades de mejora, porque para esa es nuestra razón de ser, ¿verdad? El poder servirles. Muchas gracias. Reiterarle las gracias igualmente a usted, doña Carla, y a Viviana, venir desde San José a exponernos este tipo de información que es sumamente importante para nuestro ayuntamiento. Igualmente darle las gracias al equipo técnico y a los que nos acompañaron, Avi, Ahmed, don Oscar, Marvin, de las instituciones públicas. Y siendo así entonces, y ya para cerrar, voy a darle la palabra a nuestro señor alcalde. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todas y a todos los compañeros del Honorable Consejo Municipal, a doña Carla, a doña Viviana, ¿verdad? Doña Viviana, por acompañarnos y honrarnos acá con sus ponencias, ¿verdad? Que para mí y para este Consejo Municipal todo lo expuesto ha sido de muchísimo valor, ¿verdad? Y definitivamente estamos seguros que vamos a seguir utilizando esa información, esa maraña de montones de datos, ¿verdad? Que existen en esa página maravillosa del INEC, aunque a veces me pierdo por todo lado, pero ya sé cómo hacer las consultas con el chatbot y toda esa parte. No, nada más quería, además de agradecerles de verdad y desearles un excelente retorno a sus hogares y a sus labores. Y perdón, también un agradecimiento al equipo técnico que nos acompaña, al señor don Juan, a don Oscar, don Juan de Fuerza Pública, don Oscar del MEP, don Marvin del ICE, nuestra nueva compañera de la planificadora institucional que está por acá, es importantísimo, y a nuestra comunidad que nos sigue a través de los medios virtuales. Desde nosotros como gobierno local, esta administración, hemos estado enfocados, al igual que el Consejo Municipal, a enfocar todos los formatos de inversión de el más mínimo colón público basado en el mayor impacto comunal, social que se pueda. Y eso no ha sido aleatorio. Yo nada más eso lo quería dejar claro porque definitivamente hemos estado, yo creo que dándole al clavo como corresponde, por eso tenemos los niveles de aceptación tan altos, sin precedentes en la comunidad de todo el cantón, porque por ejemplo cuando nos decían las especialistas, un tema que yo sé que creo que a la mayoría nos golpea fuerte es el tema del envejecimiento del hoy y del mañana. Y entonces ahora conversábamos con Johanna y con don Alexis, por ejemplo, de retos que tenemos, pero son retos que también hemos ido trabajando. Y eso yo creo que es bueno decirlo porque, repito, yo creo que no hemos estado calentando estas sillas los últimos 2 años que estamos de gestión por acá. Viene un nuevo centro del adulto mayor, viene todo un proceso de movilidad peatonal, viene, por ejemplo, temas también de fomentar la natalidad en nuestro cantón, con el nuevo Sensinay y otros Sensinay para Fortuna, y Dios mediante espero que para Río Naranjo pronto también. Entonces creo que siempre los datos nos van a dar la ruta. Es como ese faro, para mi opinión,
de sobre dónde tienen que ir los fondos públicos. Y también hacerle un gran llamado, por ejemplo, a nuestras comunidades para que este tipo de oportunidades que tenemos en este bendito país, con esta institucionalidad pública que en mucho es muy fuerte, ahí está la información. A veces cuando nosotros hacemos una inversión de fondos públicos, no es adrede de por qué se hace en una comunidad o en un determinado sector y no en otro. Pero así tenemos que exprimir hasta la última gotita cada colón público y tenemos que administrarlo de buena forma. De mi parte, creo que vienen grandes retos que de esta sesión nos da la oportunidad de seguir creciendo. Por ejemplo, don Galo ahora decía, con su estilo tan bueno y tan autóctono él, que yo se lo respeto y se lo valoro mucho, el tema de que, por ejemplo, el tema de eso del envejecimiento, cómo hablarle a los huilas hoy en día, por ejemplo, y obvio, que quede claro, eso no es solamente un tema del gobierno local. Tenemos que entrar en una mesa posiblemente muchos actores sociales, institucionales, comunales, civiles y demás, a comenzar a conversar ciertos temas. Comenzar a ver también políticas que se han hecho, por ejemplo, en Japón, en Finlandia, en Australia, en otras latitudes del orbe, que por ejemplo ya están teniendo estos temas, ¿verdad? Esto es mundial. Y comenzar de verdad a traer sobre la palestra, sobre el escritorio, temas que son complicados, pero que creo yo que como sociedad podemos de verdad comenzar a hacer esos cambios. Entonces, para mí, los datos siempre ahí van a estar, ¿verdad? Y el INEC, por dicha y por su fondo de lo que les corresponde hacer, y lo hacen muy bien, los datos siempre nos los tienen a la mano. Entonces, de ahí, de esos datos, tenemos que maximizarlos, dando el mayor beneficio hacia nuestras comunidades, sin egoísmo, sin temas que son subjetivos, sino que traer temas importantes para el desarrollo comunal. Y cierro esto utilizando un ejemplo que tengo que seguir trabajándolo fuerte con don Oscar, por ejemplo, que él ha sido el pionero. El tema, por ejemplo, del nuevo colegio de Pijije, ojalá con la nueva escuela de Pijije. Es tema que don Oscar no se lo inventó, pero es un gran ejemplo, ¿verdad?, de que tenemos hacinamiento en el liceo más grande del cantón, que es el de Bagaces, y tenemos una gran población en Pijije y zonas aledañas. Entonces, eso es una muestra de que, por ejemplo, los datos nos sirven para este tipo de priorización a las cosas que vienen para un futuro próximo o un poquito más a mediano y largo plazo. Entonces, doña Carla, doña Viviana, de verdad muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias, sus labores y por representar al INEC de esa forma tan expedita como lo hicieron. Agradezco la exposición de ambas. Estoy seguro que va a ser, repito, de mucho valor para nosotros y de verdad desearles lo mejor en su regreso a casa cuando así lo consideren y bienvenidas a Bagaces. ¿Oyeron? Muchas gracias. Ok, habiendo sido abarcados entonces el tema de hoy, compañeros, vamos a dar por finalizada nuestra sesión extraordinaria número 165, a ser las 7:09 del día de hoy, miércoles 1 de julio del 2026. Feliz noche a todos, feliz noche querido pueblo de Bagaces y que Dios nos acompañe.